Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Venga acá. Lo que decía es que 500 o 600 años antes de la aparición del personaje de Jesús, se estaba preparando alguna religión y entonces apareció el personaje que nosotros conocemos como Jesús, que puede haber sido enviado o puede haber querido ser enviado a pesar de no tener el consenso de sus superiores o lo que sea, en términos humanos, y que entonces crearon los evangelios y sus valores, y que hubo otros que construyeron para tapar todo lo que estaban haciendo. De que lo construyeron no hay dudas. Incluso también porque tuvieron que construir precisamente esta figura de un presunto hijo de Dios partiendo de un individuo que Dios no es. Y si Jesús fue enviado por alguien, podemos pensar que fue enviado por un él, es decir, por uno de los Elohim. Tanto es así que es un Gabriel el que deja embarazada a María, es decir, uno que ejerce el poder por cuenta de un él. Cuando aparece otro de estos él, que es el Satán, que no es el jefe de los diablos, que este es otro invento de la iglesia, sino que esa palabra indica simplemente el adversario del jefe. Este Satán, cuando lo va a tentar, le dice: si tú vienes conmigo, te ofrezco una gran carrera, un gran futuro profesional. Y Jesús le dice: Satán, que se traduce al latín como va de retro satana, pero también se puede traducir como ven detrás de mí. Es decir, vení vos conmigo, no que yo voy a ir con vos. Es decir, pásate vos a mi bando. ¿Okay? Entonces, si él tenía tareas específicas, digamos alguna clase de compromiso con uno de estos él, puede haber sucedido, como dice la señora, que lo hayan en cierto punto dejado de lado por haber introducido algún tipo de mensaje propio. Digo, puede ser. Esto explicaría el hecho de que haya sido condenado después por, digamos, fue azotado y condenado por motivos políticos. De hecho, él fue condenado por motivos políticos. Cuando está en la cruz, en efecto, él dice: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, el mío, ¿por qué me has abandonado? Solamente que abandonado es una palabra aramea que no se corresponde con ninguna raíz hebrea. Y ese versículo de ahí tiene que haber sido escrito todo en hebreo con una sola palabra en arameo, que es abandonado. Ese versículo es la repetición del Salmo 22, en el que un sacerdote se lamenta por haber sido injustamente condenado. Entonces, es muy probable que ese de ahí, Jesús, no era el cordero sacrificado como nos han enseñado, que se lamenta por el abandono. Hay una gran probabilidad de que ese individuo, si se lee todo el versículo como era, sin hacer ninguna sustitución extraña de una palabra en arameo o en hebreo, es decir, si lo dijo como está en hebreo, él, Jesús, podría haber dicho: ¿por qué me has ajusticiado? Yo debo vencer, no perder. Así que entonces él no se lamentaba por el abandono, sino que se lamentaba por lo que según él era un injusto final, porque él debía ser el vencedor, porque todas las promesas de los él, en lo que se refería al Masiaj, el Salvador hebreo, decían que iba a vencer. Otra cosa diferente es el Mesías cristiano, que es una invención teológica cristiana, platónica, neoplatónica. Él, ese de la historia, era el Mesías judío, es decir, aquel que debía poner al pueblo judío por encima de todos los demás y principalmente liberarlo de la esclavitud, porque esta era la única finalidad del Mesías judío. Es decir, no tenía ningún objetivo moral o... porque tu amor es eterno porque asesinaste a los primogénitos de Egipto y tu amor es eterno porque asesinaste a los poderosos. Ese es el concepto, siempre son ellos, nunca cambian. Así que en realidad puede haber pasado que tal vez él haya querido cambiar las reglas del juego. Tanto es así que cuando podemos buscar Lucas 23:32,